Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Los bancos son una realidad, una necesidad, una imposición, una calamidad. Los bancos son entidades a las que se mira con sospecha y recelo, pues sus ganancias exorbitantes a veces parecen contradecir la pobreza en el mundo. En medio de estas realidades, festejar el centenario del Banco de la República puede resultar un contrasentido necesario para entender algo. En este programa de Días de Radio queremos hacer una aproximación a lo que esto significa. Nos acercamos a conocer qué son los bancos, para qué sirven y qué les ha pasado. Además, conoceremos cómo fue ese proceso de creación del Banco de la República. Empezamos con una nota de Ecoduca sobre la historia del surgimiento de los bancos. La historia de la banca comienza en Mesopotamia, hace aproximadamente 4.000 años, concretamente en Fenicia, Asiria y Babilonia. Al inicio, los comerciantes hacían préstamos de granos a los agricultores y negociantes que transportaban bienes entre las ciudades, considerándose el primer prototipo de banco. En varias ciudades griegas, a partir del siglo IV a.C., se crearon bancos públicos administrados por funcionarios destinados específicamente a esta labor. Estas instituciones, además de su rol propiamente bancario, recaudaban impuestos y acuñaban monedas. Por su parte, en el mundo romano, en sus primeros tiempos de pueblo de agricultores, se recurre al mutuum, es decir, al crédito mutual, aunque más tarde adoptaron el modelo griego de bancos privados y públicos. De hecho, existe evidencia arqueológica de préstamos monetarios de este tipo en la antigua China y la India. Entre los siglos XII y XIV, los bancos tuvieron una gran evolución. Los hombres de negocio de Italia del Norte desarrollaron notablemente las operaciones de cambio. Mediante una letra de cambio, garantizaban que si la persona no podía pagar la deuda, el banco se hacía responsable ante un determinado corresponsal. Así, muchos comerciantes recurrían a los bancos para tratar sus negocios con terceros, quienes por una comisión los representaban o se comprometían por ellos, siendo así comerciantes y banqueros al mismo tiempo. Las familias Pardi y Perucci dominaron la banca en la Florencia del siglo XIV y establecieron sucursales en muchas otras partes de Europa. El banco italiano más famoso fue el Medici, fundado por Juan de Medici. El desarrollo de la banca se propagó del norte de Italia a toda Europa, y tuvieron lugar varias innovaciones importantes en Ámsterdam durante la República de los Países Bajos en el siglo XVI, así como en Londres en el siglo XVII. Durante el siglo XX, el desarrollo en telecomunicaciones e informática llevaron a cambios fundamentales en las operaciones bancarias, permitiendo que los bancos crecieran drásticamente en tamaño y alcance geográfico. La crisis financiera del 2000 ocasionó muchas quiebras bancarias, incluyendo algunos de los bancos más grandes del mundo, lo que generó mucho debate sobre la regulación bancaria existente. 100 años no se cumplen todos los días y en 2023 el Banco de la República, una de las instituciones más importantes de Colombia, conmemora un siglo de vida. Un camino colmado de importantes cambios y significativos aportes a través del manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia y de una prolija actividad cultural. Del canal del Banco de la República, un recuento histórico sobre cómo hemos llegado a tener este banco. Hubo una época en que en Colombia no había billetes oficiales, sino que bancos manejados por empresarios privados tenían sus propios billetes. ¿Cómo es posible que eso sucediera y cómo llegamos a lo que tenemos hoy?
Esta historia se remonta a los inicios de lo que hoy conocemos como la República de Colombia. Por allá en los años 1820 no existía el Banco de la República y tampoco existían los bancos comerciales. Ni siquiera existían los billetes, solamente monedas de oro y plata que servían para hacer transacciones. En esa época, los únicos que prestaban recursos eran la Iglesia Católica y las casas comerciales. La Iglesia tenía muchos recursos por las donaciones que hacían los creyentes antes de morir. Y por su parte, las casas comerciales eran dirigidas por prósperos empresarios que habían acumulado muchos recursos gracias al auge que tuvo la minería en el siglo XIX. Estos prestamistas no tenían mayor regulación hasta que en 1863 la Constitución de Río Negro definió las primeras reglas de la actividad bancaria en el país. Por ejemplo, la Constitución estableció que por cada billete emitido debería existir su equivalente en reservas de oro. Es decir, que quien lo tuviera podía ir al banco que lo emitía y pedir que le entregaran el oro que representaba. Bajo esta legislación, en 1870 nacieron los primeros bancos privados en las diferentes ciudades del país. La actividad bancaria fue netamente privada hasta el año de 1880, cuando el Estado creó el Banco Nacional, con la facultad para emitir billetes que circularían en todo el territorio nacional y tendrían la misma aceptación que los billetes de los bancos privados. Todo eso funcionó muy bien hasta que estalló la guerra de 1885. Para que el gobierno pudiera financiar los gastos de la guerra, el Banco Nacional aumentó su emisión de billetes. En medio de esa situación crítica, las autoridades decidieron que los bancos privados no podían seguir emitiendo sus propios billetes y tenían que recibir los emitidos por el Banco Nacional. Años más tarde, ese banco volvió a excederse en su límite de emisión, lo que llevó a su liquidación en el año de 1894. La práctica de emitir billetes sin respaldo en oro terminó convirtiéndose en un gran problema. En 1899 estalló la Guerra de los 1000 días y el gobierno usó la emisión de billetes sin respaldo para financiarla. El gran aumento de dinero circulante que se generó se tradujo en una gran inflación superior al 300% anual, lo que dejó a la economía en un estado deplorable. Ante la magnitud de ese problema se volvió a establecer la convertibilidad de los billetes en oro y en 1905 la ley autorizó la creación del Banco Central de Colombia, con la expectativa de que ordenara la economía. Varios incumplimientos de este banco, como el de superar la misión que tenía permitida, llevaron a que el Congreso lo liquidara en 1909. Unos años más tarde, esa situación de desorden monetario llevó al gobierno a contratar una misión de expertos extranjeros, liderada por el profesor Edwin Kemmerer, quien en 1923 fijó las pautas para la creación del Banco de la República. Fue así como el 23 de julio de ese año nació el emisor colombiano como una entidad con aportes de capital públicos y privados. Durante sus primeros años, uno de sus objetivos primordiales fue sustituir todos los billetes que circulaban en el país por los nuevos billetes del Banco de la República que estaban respaldados por oro. Además, se le asignó la función de ser el banquero de los bancos comerciales y también el banquero del gobierno. En los años siguientes se produjeron cambios importantes en la estructura de la Junta Directiva del Banco de la República al incluir al ministro de Hacienda, así como a los representantes de la Federación Nacional de Cafeteros y de las cámaras de comercio. En este periodo y tras la inestabilidad que generó la Gran Depresión de los años 30 en los mercados financieros internacionales, se estableció el desmonte del patrón oro, es decir, la obligación de que los billetes emitidos estuvieran respaldados por oro. A mediados del siglo, y dado que las necesidades económicas del país eran distintas a las de 1923, se inició una nueva etapa de reformas al Banco Central. En 1949 el gobierno invitó una misión de la Reserva Federal de Estados Unidos dirigida por David Grove para que hiciera un diagnóstico del sistema bancario colombiano. La misión Grove hizo varias recomendaciones, entre ellas la de tratar de dinamizar la economía colombiana mediante el otorgamiento de créditos subsidiados para el sector privado. Ese nuevo papel de la política monetaria de otorgarle créditos subsidiados al sector privado en manos de una junta de naturaleza pública y privada no daba condiciones para tomar decisiones objetivas. Por eso en 1963 se creó la Junta Monetaria, que le devolvió al Estado la autonomía en el control de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia. Esa junta estaba conformada por altos funcionarios públicos y presidida por el ministro de Hacienda. Mientras tanto, el Banco de la República mantuvo su propia junta, que era la encargada de ejecutar las políticas que dictaba la Junta Monetaria. A pesar de la operación de la Junta Monetaria desde 1963, el Banco de la República seguía siendo una entidad con funciones públicas pero con capital privado, un híbrido institucional que complicaba muchísimo la ejecución de la política monetaria.
Por eso en 1973 se decidió nacionalizar el Banco de la República, que a partir de ese momento es patrimonio de todos los colombianos. Pero la Junta Monetaria no estuvo libre de críticas, pues cada uno de los funcionarios públicos que la conformaban buscaba que el banco le diera crédito a los proyectos de su propio sector. Con esas presiones, en los años 70 la cantidad de dinero en circulación creció mucho más de lo debido y la inflación empezó a acelerarse hasta bordear el 30% anual a finales de la década. Fue así como a finales de los años 80 se empezó a pensar en convertir al Banco Central en una entidad del Estado, pero con independencia del gobierno. Con la Constitución de 1991 se definió la naturaleza y las funciones que hoy tiene el banco emisor. Se disolvió la Junta Monetaria y se creó lo que hoy conocemos como la Junta Directiva del Banco de la República, que se encarga de formular las políticas monetaria, cambiaria y crediticia del país. Esta junta está conformada por el gerente del banco, el ministro de Hacienda y otros 5 miembros. El presidente de la República nombra 2 de esos miembros durante un cuatrienio, de modo que el gobierno de turno nunca tenga mayoría en la junta y se preserve así su independencia. Además, la Constitución le dio al banco la función primordial de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Esas condiciones llevaron a la formulación de una política monetaria mucho más sana que se tradujo en una reducción paulatina y sostenida de los niveles de inflación en el país. De esta manera hemos llegado a tener el Banco de la República con que contamos hoy, una entidad independiente cuyo objetivo fundamental es mantener una inflación baja y estable. En lo que hemos escuchado hasta ahora nos es posible comprender que los bancos son un mal necesario. Ya conocimos cómo fue la creación de estos en la antigüedad. Ahora, con esta nota de Tatiana Arango para el diario La República, presentamos algunos datos sobre la historia de los bancos en Colombia. En 1863, la Constitución de Río Negro definió las primeras reglas para la actividad bancaria en Colombia. Estableció que por cada billete emitido debía existir una reserva en oro equivalente. Así, quien lo tuviera podría ir al banco correspondiente y reclamar el oro. En la década de 1870, varios empresarios quisieron aprovechar las oportunidades que ofrecía esta nueva legislación para crear un sistema bancario local. El primer banco fundado fue el Banco de Bogotá en 1871, el cual sería seguido por el Banco de Colombia en 1874 y 3 años después el Banco Popular. En la costa caribe también se presentó una ampliación de la actividad bancaria. El primer banco que se fundó en Cartagena fue el de Bolívar en 1874. Sus operaciones fueron bastante exitosas durante el radicalismo, pero hacia la segunda mitad de la década de 1880, el Banco Nacional se negó a aceptar sus billetes, pues sus dueños eran notorios opositores al gobierno de la Regeneración y tuvo que liquidarse en 1890. Las crisis que han vivido el sector financiero han pasado a ser crisis de toda la humanidad, pues estas afectan la vida cotidiana. Dice Claudi Pérez, periodista de El País de España, que el capitalismo sin quiebra es como el cristianismo sin infierno. La destrucción creativa que proporciona el verbo quebrar es una de las varitas mágicas del sistema. Quiebran los individuos, quiebran las empresas, quiebran hasta los países y de esa manera se supone que la economía se regenera, se purifica, expía sus pecados y es capaz de seguir adelante. Esta regla de oro vale para todos los agentes económicos, con una sonora excepción, los grandes bancos o algo así como el aparato circulatorio de la economía global. En esta nota del canal Economía y Desarrollo, un recuento de la crisis de 1929, conocida como la Gran Depresión. Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos resultó beneficiado al pasar a ser el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales. En el país todo era optimismo. Se expandieron varios sectores industriales y la infraestructura crecía rápidamente acorde a las necesidades. Los empresarios empezaron a invertir sus ganancias en la bolsa y el buen clima de confianza y optimismo llevó a que las personas del común se iniciaran en la compra de acciones. La cultura de la inversión se popularizó y dejó de ser un tema de banqueros e inversionistas. Las acciones aumentaban su precio y sus inversores veían lo fácil que era ganar dinero. La creciente demanda por acciones presionaba la subida del precio aún más. Al ciudadano común no le importaba cómo funcionaba la bolsa. Solo tenía en cuenta que invirtiendo una cantidad baja de dinero podía recibir en meses una exagerada rentabilidad.
La confianza en la bolsa era tan alta que se comenzó a ver la modalidad a crédito. Se daba una cuota inicial y el resto a plazos. El mercado crecía y no parecía tener techo. Wall Street vendía a la gente famosas historias de éxito de ser millonario en poco tiempo. Unos pocos analistas eran pesimistas y advertían de los riesgos de la evidente especulación por parte de algunos corredores de bolsa, quienes se reunían, compraban acciones conjuntamente, las hacían subir de precio, las publicitaban y las vendían a precios inflados. El 24 de octubre de 1929 ocurrió lo inevitable. Una pérdida de confianza ocasionó una venta masiva de acciones que no encontraron compradores. Entonces los precios cayeron. Los inversionistas del común no sabían qué pasaba. De un día para otro lo habían perdido todo. En una reunión de los banqueros más importantes se llegó a la conclusión de hacer millonarias compras en acciones para enviar un mensaje de tranquilidad y hacer subir los precios. Sin embargo, la confianza ya se había perdido. Seguían llegando órdenes de venta. Ni los banqueros ni el gobierno podían hacer algo. La bolsa había perdido en pocos días más de 25.000 millones de dólares. Cientos de bancos quebraron porque todos querían retirar sus ahorros, y como la gente no podía pagar sus créditos, el sistema financiero se vino al piso. Ese martes negro, 29 de octubre de 1929, dio inicio a lo que se conoce como la Gran Depresión. Antes del crack del 29, la industria estadounidense producía más de lo que se demandaba y el sector agrícola sufría de unos precios muy bajos. Esta sobreproducción, el bajo consumo y la quiebra de bancos provocó el cierre de empresas y el aumento del desempleo. Como la mayoría de los países tenía fuertes relaciones con Estados Unidos, la Gran Depresión se expandió rápidamente por todo el mundo. En marzo de 1933 asumió la presidencia Franklin Roosevelt. Puso en marcha lo que se denominó el New Deal, un plan para recuperar la economía. Pero solo fue hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando el país participó inicialmente como gran proveedor de materias primas y armas. Y así la economía se reconstruyó nuevamente en base a la guerra. En la sección musical y como ya es costumbre, algunas canciones que abordan el tema de nuestro programa. Los sonidos del crash en la bolsa. El colapso de Lehman Brothers en el otoño de 2008 marcó el recrudecimiento de la crisis financiera y provocó un fuerte desplome de las compañías en bolsa, especialmente las financieras. En enero de 2009, Johannes Kreidler realizó una canción con Son Smith, un programa de composición de Microsoft, inspirado por los datos de los gráficos de los desplomes en bolsa que se vivieron entonces como un resultado de lo más peculiar. Aquí la canción. Merle Hazzard es probablemente el primer y único cantautor country de temas económicos e incluye en sus letras bastante profundas. En este tema, Inflection or Deflation, Hazzard analizó si en ese momento se estaba en la antesala de un periodo de deflación, caída de los precios por la crisis económica y del consumo, o de todo lo contrario, es decir, de una gran inflación debido a todas las medidas puestas en marcha y la bajada de los tipos de interés a prácticamente cero. En el tema colaboró John Taylor, economista de la Universidad de Stanford.
as we go through this recession. As farther down we slip, will our central bank get traction soon, or will it lose its grip? It's a mini Great Depression. Our markets went berserk. The Fed is printing trillions now, but will their efforts work? Inflation or deflation? Tell me if you can. Will we become Zimbabwe, or will we be Japan? Credit markets came undone and still are in distress. Will the dollars in my mattress buy much more next year or less? It's a desperate situation when you're at the zero bound. If a tree falls in a forest, is it making any sound? New money makes inflation if folks who have it spend. But if it only sits there, then the misery will not end. Inflation or deflation, the choice is looking grim. I wonder what John Maynard Keynes would say if we asked him. Inflation or deflation. Fito.c, músico integrante del colectivo 3G, nos cuenta qué ha pasado con las crisis financieras en su canción La Economía, un repaso a los efectos de los colapsos de los bancos. Corriendo el siglo, corriendo el milenio, las redes sociales y pésimos sexenios, la crisis financiera, la crisis 2008, colapso inmobiliario, fracaso para muchos. Bancos y más bancos con poca liquidez, crece el desempleo, la tasa de interés, gobiernos que no gastan, no dan educación, se van los capitales por especulación. América lo sufre, también el Medio Oriente, África en pobreza, su pueblo lo resiente, a Túnez pasando por el Cairo y por Yemen. Jóvenes rebeldes jugando un gran papel y por esto el mundo se detiene. No llega el dinero, fútbol nos entretiene. Crisis de alimento, aumento en el petróleo, aumento en las materias, aumento en el oro. China, la fábrica del mundo, subsidios empresarios te acaban en segundos, mercados desleales que ahorcan a países, políticos corruptos robando en tus narices. Europa en recesión, impacta el mundo entero, y Grecia con su deuda ya no tiene dinero. Europa en recesión, impacta el mundo entero, y Grecia con su deuda ya no tiene dinero. Días de radio. Días de radio. Días de radio. Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.